para nosotros, tu pueblo, este día que nos vamos a reunir. Dios me habló algo muy hermoso, que es la vida del Hijo de Dios, que es la dependencia de Dios. A veces por la cultura, por lo que has vivido, las situaciones te quieren llevar a depender de otras cosas, pero Dios quiere, no porque sea un egoísta, no porque sea controlador, sino que genuinamente, con un corazón íntegro, con un corazón sincero, dependamos de Él. Porque en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Dios no quiere que su pueblo ande triste, derrotado, sino que en medio de cualquier situación nosotros tengamos su presencia, su respaldo, su amor. Y tenemos el gran ejemplo, nuestro máximo ejemplo en Juan 5:19. Juan 5:19, si me quieren acompañar, por favor. Y sí, definitivamente es muy fácil a veces desde el fondo de nuestro corazón estar dependiendo en otras cosas. Y hay otra parte, a veces dependemos de lo que vemos, oímos y sentimos. Pero ¿cuáles son la profecía de Jesús en Juan 11? Que Él no iba a juzgar por lo de afuera, sino por lo que está oculto en el corazón. Y ya lo tienen, aquí está Juan 5:19, que dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y esta frase, nada por sí mismo, nos dice algo muy importante de la dependencia que nosotros tenemos que tener de Dios como sus hijos. A veces el mundo te ha enseñado a depender de personas, de situaciones, de cosas. Es que no tengo esto, pero tengo a Dios y tengo a su Hijo Jesucristo, y Él puede ser lo más abundante y lo más grande, y debe ser en mi vida. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Por eso Él cuando nacemos de nuevo nos lleva a entender esa dependencia que tenemos que tener solo de Él. Porque las cosas van a pasar, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y estamos leyendo que Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por sí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. ¿Y qué estamos viendo en el versículo de la semana? Te haré entender, en Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré. Qué amor de Padre. Esta es la verdadera disciplina. Disciplina es instruir, guiar y enseñar, no es dar golpes. Y es la disciplina que nos da nuestro Padre, nos agarra de la mano y dice: te haré entender y te enseñaré en el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No va a andar distraído, no se va a ir por otras cosas. Qué hermoso, ¿no? Qué gran amor. A mí me cautiva, no sé a ti. Porque realmente nadie puede estar los 365 días del año, las 24 horas, atento de ti. A veces ni tú mismo. Pero Dios sí. Y te está diciendo: te haré entender. Y vamos a ver, después de ver a nuestro único y máximo ejemplo, el único intermediario entre Dios y los hombres, Cristo, ¿de dónde vino Cristo? ¿Dónde guardó Dios esa simiente hermosa de su obra maravillosa para salvación de este mundo? De la descendencia ¿de quién? Del rey David. Y vamos a ver ahorita en el Salmo 34:19, viendo esta dependencia. Vamos a ver varias versiones, ¿sí? Siguiendo hablando del rey David y de la dependencia, porque vamos a ver este salmo que me dijo el Señor, que habla de este salmo donde el rey David nos enseña la dependencia única que tenemos que tener de Dios. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: la persona íntegra
Salmo 34, 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada situación. No estamos solos, no estamos desamparados, no estamos de que me fui un ratito aquí y me distraje, no. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué dice aquí? Que a veces enfrentas muchas situaciones. Una persona íntegra es una persona que depende de Dios. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, cuando estaba Jesús aquí en la tierra, ¿qué dijo? El reino de Dios sigue avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque tú vas a una corriente diferente de este mundo. En la Reina Valera, ¿qué dice? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Necesitamos ser violentos para arrebatar el reino. ¿Y dónde empieza esa dependencia? ¿Dónde empieza esa victoria? En depender de Dios y no depender de otras cosas, ¿sí? El mundo te quiere cautivar, las situaciones te quieren cautivar para que tú dependas de eso. A veces hasta dices, ay, qué bien me ha ido, ¿no? O qué mal me ha ido, pero te quieren cautivar, ¿sí? Pero ¿qué dice la Escritura? Den gracias en todo. Esa es la dependencia de Dios. Dios, tú dijiste que diera gracias en todo y yo dependo de ti, no dependo de esta situación, si está bien, si está mal. Yo dependo de ti, porque tú eres mi victoria, no es la situación. Entonces dice, la persona íntegra, es la Nueva Traducción Viviente, dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate. En cada ocasión, o sea, no se va a dormir, pero la persona que está pasando situaciones, ¿de quién está dependiendo? De Dios, únicamente. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en cualquier situación. Salmo 46. Por eso los animamos, mi esposo y yo, porque es lo que Dios nos ha hablado, que verdaderamente le creamos su palabra, conozcamos su palabra, vivamos su palabra, no como un conocimiento aquí, sino algo de nuestro corazón. Dios dijo, Dios va a hacer, porque le creo. Porque Él es todo para mí, porque mi dependencia es de Él. En la TLA, en el Salmo 34, 19 dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Y así hay temporadas, situaciones que seguramente Él ya sabía que iban a venir en tu vida, pero te estuvo preparando espiritualmente para que lo conocieras más y pudieras pasar adelante totalmente en victoria en cualquier situación. Esa es la gran diferencia, que tienes un Padre que te atiende, que te prepara. Te enseñaré el camino que debes andar. No te deja ir solo ahí, te las arreglas como puedes. No, dice, te enseñaré. Pero esa dependencia nos lleva a estar atentos de qué me ha dicho, cómo está, cómo estás este día, Señor, cómo estás, Padre. Así platicas con Él o cómo platicas. Cada quien podemos platicar de nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos a ver en la Reina Valera, la 34:19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y todas estas situaciones se vuelven unas de oportunidades, ¿para qué? Para crecer en fe, crecer en confianza, pero sobre todo crecer en una dependencia de Dios. Te va a hacer fuerte. Él sabe las cosas que vas a presentar, se van a presentar más adelante y te está preparando, ¿sí? No porque Él las haya mandado, sino que eso que está dentro de la vida humana lo aprovecha para que le conozcas más y manifestarse más a ti y veas que en Cristo somos más que victoriosos en todas las cosas. Eso dice Romanos 8. Es más, me gusta mucho la traducción viviente cuando dice, la victoria es eminente, o sea, no esperes otra cosa. Llénate de fe, de confianza y seguridad
pero asegúrate que tu corazón esté bien adherido a depender de Él. Disfrútalo. No te cargues con que tengo que hacer, con que tengo que cumplir esto. Disfruta que tienes a Dios. Y vamos a pasar al Salmo. Viendo este Salmo de cómo nos enseña David, cómo dependió de Dios en medio de 13 años, lo persiguió el rey Saúl, queriéndolo matar porque era el futuro rey de Israel. Se dice fácil 13 años, ¿verdad? Pero si también lo comparamos con que Noé estuvo 100 años construyendo el arca con las instrucciones de Dios, nos damos cuenta que la vida de Dios no se hace como en el horno, las las palomitas, ¿no? En el horno de microondas las palomitas. Es un caminar diario con Dios y disfrutarlo. Yo les animo y Dios es lo que me ha hablado, compartirles. Hay que disfrutar a Dios. Hay que disfrutar a veces, hoy que vivimos en el mundo del entretenimiento, ¿verdad? Que las maquinitas, que los jueguitos, que para pasar el tiempo, que la tele, que el cine, que tantas cosas. Dios se disfruta. Y Dios es muy sonriente, muy alegre, a veces hasta hace bromas, se ríe contigo. Si aprendes tú a conocerlo, vas a entrar en esa profundidad donde ves que Él está ahí. Entonces ya lo tienen, estamos en Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Y vamos a ver un poquito la historia. Creo que empezó el servicio también viendo de el rey David. Y no es casualidad porque es el mismo Espíritu de Dios hablando, diciéndonos, hey, tengo un plan para ti. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel era un profeta que estaba llorando que había sido desechado el rey Saúl. Y le dice el Señor, dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Ya sabían que llegaba el profeta de Dios, ¿verdad? Pero tenían un mal concepto, tenían miedo de Dios. Hoy nosotros en el nuevo pacto tenemos la gracia de Dios. Si nosotros valoráramos esa gracia y ese amor de Dios, que se perfeccionen nuestras debilidades, ese gran amor de Dios para que nosotros, dice que cumplamos el propósito de Dios. Y entonces dice el 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo a Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. ¿Qué es santificaos? Apártate de todo lo que es maldad, de todo lo que es destrucción, de todo lo que es la obra de este mundo. Si hay santidad, hay cosas de este mundo que nos destruyen. Y de propia convicción hay cosas que nosotros nos vamos apartando, pero no porque nos dijeron, sino porque a veces ya ni te llaman la atención esas cosas, no las necesitas. Es tanta la llenura y el amor de Dios en tu vida porque dependes de Él. Ahí es donde podemos, a veces la gente depende cuando se vaya a vacaciones, voy a ser feliz.
Cuando suceda esto, cuando me salude tal persona voy a ser feliz. Cuando termine mi trabajo voy a ser feliz. No, Dios está contigo las 24 horas y si dependes de Él, tú puedes tener gozo las 24 horas. La situación es de quién o de qué estamos dependiendo, ¿sí? Y él respondió, sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, ¿estaba viendo el profeta mal? ¿Sí? Y Jehová, o sea, Dios estaba ahí atento con el profeta, no la riegues. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, el 7, estoy en el 7, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ver que Dios no nos ve a veces tú te levantas en la mañana y te ves el pelo parado, ¿no? A veces tú te ves con un miedo, a veces te ves que tú no puedes, pero Dios te ve en una dimensión tan diferente. Y quiero decirles, Dios, cuando hace una persona rompe el molde, no hace otra persona igual porque nos ama, porque tiene ese cuidado de hacernos tan especiales. Esta palabra de esta semana es una palabra tan preciosa como toda la palabra de Dios. Si nos metemos a meditarla y entender la profundidad que te quiere decir a tu corazón, porque tu corazón, el de cada uno, no es igual al de ninguna otra persona. Y Dios quiere que tú lo disfrutes allá adentro, por eso es la dependencia de Él. Tú no puedes depender de una persona que no pasas tiempo en la intimidad con ella, porque no sabes cómo piensa, ¿no? Dices, ¿qué tal si me deja colgado? O colgada, ¿sí? Pero es hermoso verdaderamente meditar la palabra de Dios y meternos a esa profundidad en lugar de estar dependiendo de cosas exteriores. Este es el salmo que me dijo el Señor que predicara sobre esto, que hablara. Es un salmo donde nos dice cómo David verdaderamente dependía de Dios en todas las áreas de su vida. Y seguimos adelante, dice el 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. O sea, no hay mesa del banquete hasta que no llega las personas específicas que Dios ha llamado al reino. No hay mesa del banquete. Y en el discipulado hablábamos el jueves del banquete espiritual, del pan espiritual. El 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era de hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y fíjense lo que pasa, eso estaba pasando en la casa de Isaí con su hijo David el menor, y al mismo tiempo que está pasando en el palacio del rey. Vamos al 12, dice, envió pues por él y lo hizo entrar, el 14, David en la corte de Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues por nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme, pues ahora alguno que toque viene y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Yo creo que este es un llamado a todos, dice, prudente en sus palabras, ¿sí? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Y qué vemos? Después de toda esta bondad, nos dimos cuenta que el rey David tenía un llamado de parte de Dios, ¿verdad? A reinar. ¿Pero qué pasó? Llega al palacio del rey Saúl y tiene que huir, porque cuando se da cuenta que él va a ser el próximo rey de Israel, pues pasan muchas cosas y hasta lo quiere matar. Y a veces hay situaciones en la vida que también quieren desanimarnos, quieren que tengamos miedo, quieren que no sigamos el propósito de Dios de amarlo. Pero nosotros, ¿de quién dependemos? De Dios. Nosotros debemos de parar firmes en la roca de nuestra salvación. Yo me acuerdo cuando estaba recién convertida que pues tenía que arreglar la casa, que tenía que ir a la clase. Me puse una meta de ir a una clase de tenis. Era creerle a Dios, tener el recurso económico, a darme el tiempo para todo lo que tenía que hacer y ser perseverante y no faltar. Entonces ese era mi reto. Entonces yo no lo podía hacer. Yo creo que tú tienes tus retos, ¿no? En las actividades que tienes, ¿sí? Y yo empecé a creerle a Dios y a confiar en Dios de que iba a tener el recurso económico, que no iba a faltar a ninguna clase y que aparte iba a terminar todas las labores de mi casa para no interferir con lo que estaba haciendo ahorita, atender a mis hijos, a mi esposo y tener mi casa bien. No quería ser la supermujer, pero sabía que Dios es todopoderoso y me podía ayudar. No sé si tú trabajes, si vayas a la escuela, pero ahí donde tú estás, Dios te puede ayudar en todas las áreas de tu vida para darte sabiduría, para darte entendimiento. Y aún yo me atreví a decirle, me acuerdo en aquellos tiempos que le decía: Señor, para el reloj como se lo paraste a Josué, para que me alcance a hacer el tiempo y yo llegue a tiempo. Y sí, la verdad no puedo decir aquí que yo he sido muy organizada, ni lo mejor, al contrario. Pero sí sé que tengo a un Dios todopoderoso que me llamó como su hija y que me ha ayudado a enfrentar todas las batallas. Y que sobre todo me ha enseñado y quiere que le comparta esta mañana que mi dependencia no es de las cosas, ni de las personas, ni de lo que puedo hacer o no lo que puedo hacer, sino de Dios. Y Él está conmigo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él te prometió estar contigo siempre, todos los días. Ok, entonces vamos ahora a ver otra situación que tuvo que enfrentar.
el rey David, que fue en Primera de Samuel 24, Primera de Samuel 24, del 4 al 11. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto, porque andaba por las colinas huyendo de Saúl, el rey David, y se mete a una cueva. ¿Y quién creen que estaba en esa cueva oscura también, haciendo sus necesidades? El rey Saúl. Entonces él podía en ese momento, dice, desde darle matarili o hacerle algo. Pero ¿qué dice la Escritura en Salmo 105:15? Dice, ¿ya lo tienen? Dice, no toquen a mis ungidos ni hagan daño a mis profetas. El rey David se acordó. ¿Y a quién quiso respetar? A Dios. ¿Y de quién dependió? De Dios. Hasta obedecer por amor la palabra de Dios es una dependencia de Dios y no de tus propios argumentos en tu mente. Hay argumentos, ¿no?, que te van a estar diciendo, tú tienes la razón, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero ¿quién nos dice quiénes somos? Dios a través de su palabra. Y más vale, dice la Escritura, un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice, entonces David se levantó sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, o sea, porque haberle cortado un pedazo del manto, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando, Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose en rostro en tierra, se inclinó. Híjole, todavía lo estaba persiguiendo y le dio reverencia. Porque saben que él reconocía el gobierno de Dios y respetaba. Hay un gobierno que es el gobierno de Dios. Y se rinde uno. ¿Sí? Ajá. Y aquí le contesta, dice, usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. O sea, tuvo una pruebita. El Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Primeramente, ¿a quién estaba respetando David? A Dios. ¿Le interesaba más lo que Dios decía que su dolor o sus años de estar siendo perseguido? ¿Sí? Usted sin embargo me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Él quedó bien delante de Dios y dependió ¿de quién? De Dios. Y es lo que nos debe de importar. También debemos de respetar a las personas, ser agradecidos, pero nuestra dependencia ¿de quién es? De Dios, ¿sí? Y llegamos a ver cómo aquí respetó la autoridad en un momento. Fíjense qué dependencia de Dios del rey, dependencia de Dios del rey David. En número 1, en una situación que lo estaban persiguiendo. Número 2, en una situación donde ya tenía aquí para darle
matarile a Saúl, al rey Saúl, pero no se permite él y depende de Dios. Y ahora vamos a ver que llegó hasta lo sumo, porque dice, llegamos a ver que Saúl se finge loco ante el peligro. En 1 Samuel 21, del 10 al 15, vamos a leerlo. Muchas veces así nos pasa. Yo he estado analizando la vida del rey del rey David, y a él le preocupaba mucho que lo rechazaba, quería ganarse el favor, a veces inconscientemente, del rey Saúl, pero él regresaba siempre ¿a quién? A depender de Dios, no se paraba en sus emociones. No se paraba en sus emociones, porque a veces las ideas humanas nos quieren decir, no te acepta, esto está mal, depende de esta persona. Pero nosotros debemos de tener suficiente con que somos aceptos en el amado. Dios nos acepta. Y eso está en Efesios 1:6. Y pasa una cosa tan hermosa, que cuando nosotros nos sentimos aceptados por Dios, podemos aceptar a los demás aunque no nos acepten. ¿Sí? Él nos acepta. Entonces aquí vemos en 1 Samuel 21 del 10 al 15 cómo él se finge loco. Este mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? ¿No es aquel por el quien danzaban y en los que cantaban? Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10. Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis. Sí tuvo miedo, o sea, a veces pasan situaciones y sí te llamé yo, ¿verdad? Sí. El mello y ¡ay, Señor, me agarro de ti! Pero ¿sabes cómo vamos a estar más fuertes si pasamos más tiempo en la presencia de Dios? Si pasamos más tiempo en su palabra, si pasamos más tiempo con Él. Si tú a la carne le das más de comer, cuando vengan las situaciones, ¿quién va a reaccionar y quién va? La carne. Pero si tú pasas más tiempo con el Señor, verdaderamente, no en tus ideas de Él, eso es muy importante, en lo que Él te quiera hablar nuevo, porque ¿qué pasa con una comida cuando tiene 15 días en el refrigerador, ahí en tu Tupperware, la última moda y todo eso? ¿Qué pasa? Huele ya terrible, ¿no? Guácala, ¿sí? Pues también la comida espiritual se echa a perder. Necesitas tener comida fresca de una relación personal diaria con el Señor. Y todos luchamos con eso. No puedo sentarme así en la poltrona del abanico a mis deleites carnales, porque va a venir una situación y yo no voy a saber cómo enfrentarla. Yo he vivido eso durante 26 años. Córrele, vete con el Señor, porque si no, las situaciones te quieren jalar a que tú creas este mundo de apariencia. Y no, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice que el que es nacido de Dios vencemos al mundo. ¿Y qué lo vence? Nuestra fe en Cristo. Porque es el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. En Job 42:1 dice que nadie puede frustrar ninguno de sus planes. Otra cosa. ¿Qué pasó? No hay niños, pero ¿qué pasó con Noé cuando estaba construyendo la barca, el arca? Le dio Dios instrucciones específicas, y pasamos tiempo con Dios. ¿Qué nos va a dar Dios? Instrucciones sobre nuestra vida, sobre el plan que tiene para nosotros. ¿Y por qué a veces pasan situaciones? Porque no hemos entendido el plan y Dios no falló. Sí, qué bueno que nos amemos unos a los otros, pero un amor genuino de Dios no puede venir a ti mismo y a los demás si no pasas tiempo con Dios. Esa es la realidad. La religión nos ha querido robar tantas cosas con versículos robados de la palabra de Dios. Y la gente se está esforzando en hacerlo. Es que tengo que amar, es que tengo que amar. No, mijita o mijito, es en la fuerza de Dios, en el poder de su fuerza.
que tomamos toda la armadura de Dios para derribar todos esos obstáculos, ya no digo afuera en nuestra propia vida, pero hay que pasar tiempo con el Señor. Yo me acuerdo, les he platicado mucho cuando murió mi papá, que llegué y mucho tiempo en el hospital y en la ciudad donde él vivía, pero cuando llegué vi la casa y dije, no, yo me voy a meter a buscar a Dios porque van a querer venir muchas cosas a derribarme y yo a Él lo necesito. Yo no voy a permitir ser derribada. Por eso me muestra ahorita el Señor preguntarte, ¿en qué pasas más tiempo tú? En buscarlo, en intimidar más con el Señor para que puedas depender. Tú no puedes depender de una persona que no conoces, ¿sí o no? Porque sería una situación pues hasta de falta de inteligencia, pero cuando conoces a alguien, cuando conoces a Dios, tú sabes que Él no te va a dejar tirada o tirado, ¿sí? Fíjense, Él nos guía, nos ama, nos protege, nos alienta, nos perdona, nos entiende como nadie nos ha entendido. Yo me acuerdo una vez que lloré varios días cuando entendí ese versículo que está en Hebreos, que dice que Él fue tentado en todo para socorrer a los que son tentados. Entonces yo dije, ay, Él me entiende, me cayó hasta el espíritu. Él me entiende. No tengo que sentirme ni culpable, ni amargada, Él me entiende y así te entiende a ti. Es un amor que no te lo acabas y es en tu propia vida. Fíjense, el rey David ni siquiera quiso darle por su lado al rey Gat, porque podría haber dicho, en lugar de fingirme loco, voy a ver, pues decirle, mire, yo soy hábil guerrero y todo. No le interesó. Seguramente Dios le dio la estrategia, ¿sí? ¿De quién dependes? Pregúntate un momento, en las diferentes áreas de tu vida, ¿de quién dependes? David, después de fingirse loco al ver su vida en peligro, ¿qué hizo? Escribió el Salmo 34, que vamos a desmenuzar esta mañana. Y vamos a ir al Salmo 34. ¿Cómo estaría la situación que él se fingió loco al ver el peligro de ese gran rey que le quería dar chicharrón, matarili? Quería que muriera, ¿verdad? Quería que fuera su prisionero. Y no ha de haber sido fácil porque ya había enfrentado David varias situaciones. Sentirse rechazado no es fácil, ¿no? Sentir que las cosas no salen no es fácil. Pero la dependencia de Dios es la que te lleva a otro nivel, a otro entendimiento. Hay un entendimiento que es de este mundo y hay un entendimiento que es de lo alto. Pero si no sabemos puras frases religiosas o si la palabra tenemos puro interno basado en la religión y no basado en Cristo, en una relación personal con Él, no hay una revelación del Espíritu Santo a tu propio corazón, porque los corazones son diferentes. ¿Sí? Hay tantas frases que a veces le han dicho a las personas o nos han dicho que lo único que nos han hecho es pararnos. En lugar de, como dice la palabra de Dios, que nuestros hijos son saetas en manos del valiente que dan en el blanco. Es lo que quiere Dios. Y es lo que debemos querer todos los que estamos en el reino de Dios, que cada hijo de Dios demos en el blanco, en el propósito y el plan que Dios ha trazado para nosotros. Y vamos a analizar el Salmo 34 en obediencia al Señor. Jehová libera a los suyos. A lo mejor tú esta mañana estás aquí y has tenido temor. A lo mejor has tenido inseguridad. A lo mejor traes una situación que dices, ¿cómo la arreglo? ¿Sí? O ¿cómo salgo adelante de esto? O ¿cómo sigo caminando en esto? Pero esta mañana el Señor te dice, depende de mí. Depende de mí, no dependas de las demás cosas.
Aquí estamos, ya en el Salmo 34 voy a leer la versión Reina Valera. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fíjate, su dependencia del rey David, que decía que en todo tiempo, o sea, como estuviera el tiempo, en la mañana, en la noche, en altas, en todavía más altas, ¿sí? Lo va a bendecir. Su alabanza estará ¿de qué? Un ratito, no, de continuo en mi boca. Te alabo, Padre. Aún cuando hay situaciones que no entiendo, me pongo a alabar al Señor. Porque su alabanza estará conmigo, ¿qué? Y la bendición ¿en qué? En todo tiempo. Eso es lo que hace un hijo de Dios. No dependemos de los rudimentos de este mundo. Dependemos de las armas de la milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que es la palabra de Dios. Pero no una palabra que nada más digo sin creerla, sin tener una relación personal con el Señor. Porque la relación personal con el Señor nos va a llevar ¿a qué? A entender los pensamientos y las intenciones del corazón y salir de lo que no es de Él y ubicarme en el reino de Dios. ¿Sí? Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Fíjense, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O sea, esa dependencia le va a llevar ¿a qué? A contagiar a otros, ¿sí? A contagiar a otros. Busqué a Jehová. ¿Qué hacía el rey David de esa dependencia? Buscar a Dios. ¿Y qué nos ha estado hablando a Dios? Que esa dependencia también incluye ¿qué? Buscar a Dios en la intimidad. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. ¿Quién ha enfrentado temores? Levante la mano. Todos hemos enfrentado temores. Temor de que si voy a acabar, temor que si voy a ir, temor que si se va a cumplir esto. Pero Dios no quiere que vivamos en temor. El temor es un espíritu contrario al espíritu de Dios, que es de fe, de confianza, de seguridad. No sé cómo, pero me vas a sacar adelante. Y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice de algunos, dice de todos. ¿No les da gusto? Esta es una palabra tremenda. Vamos a creerla juntos, que nos va a librar, que vamos a buscar al Señor y nos va a librar de todo, ¿sí? Dice, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Entonces, ¿a quién tengo que estar viendo para recibir esa dirección, ese poder, esa luz? A Él. Hay gente que se pasa pensando todo el día las situaciones negativas. No, hay que pararnos, tener un gobierno de nosotros mismos. Y no, Dios es más grande que esta situación. Ya la regué, pero Él me entiende. Dice que Él fue tentado en todo para socorrer ¿qué? A los que son tentados. Y Él tiene mi victoria. No es ni en mi mente, ni en mi sabiduría, ni en lo que yo creo. Es en lo que Él dice que yo soy para Él. Por eso necesito conocer quién soy yo para Él. Y irme intimidando y platicando con Él, con sinceridad y con amor. Él quiere tener una relación personal contigo profunda. Dice aquí, dice, el 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Otra promesa, no vamos a ser avergonzados. Esta es una promesa tan preciosa del Señor. Dios no quiere que sus hijos sean avergonzados, ¿sí? Sino que sus hijos entendamos. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, pero hay que hacerle caso, ¿no? ¿Sí? Y a veces Él entiende que a la primera que te dice te cuesta trabajo, ¿no? Pero ahí estás tú firme, ¿no? Ahí voy, Señor, no pude, pero dice, no te preocupes, hija, hijo, te voy a capacitar para que la siguiente pases adelante. Pases al siguiente nivel que yo tengo para ti. Y que no es un nivel a este mundo, sino a la presencia de Él y al amor de Él.
Él está vivo, Él quiere relacionarse en una profundidad tan grande con nosotros. Dice el 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí está otra promesa, pero gigante. ¿Alguien se ha angustiado alguna vez? Sí. ¿Pero qué dice aquí? ¿Qué dice el Señor? Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. ¿De dónde viene nuestro socorro? Del Señor que hizo ¿qué? Cielo y tierra. No dará mi pie resbaladero. No se duerme el que me guarda. Está ahí las 24 horas, 365 días. ¿Meditamos más en eso que en otras cosas? ¿Vale la pena? ¿Sí? Dice el 7, híjole, esta promesa es tremenda. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que los defiende. Pero hay cosas que uno tiene que reconocer, que están mal, ¿no? No porque Dios diga, ay, hiciste mal y ya no vas a pasar adelante, no. Es que si no lo reconoce uno, va a seguir uno tropezando con eso, ¿sí? Dice la Escritura en 1 de Juan 5:19 que para esto vino el Hijo de Dios, para darnos ¿qué? Entendimiento y saber lo que es verdadero. Entonces Dios te da una inteligencia que viene del cielo, una naturaleza divina, es el entendimiento de lo alto. Para que tú puedas registrar codificar tus propias situaciones y puedas avanzar. Sí, gracias, Juanita. Puedas avanzar en todas aquellas cosas que necesitas avanzar. Porque Dios quiere que avances. Si ustedes se dan cuenta en la vida de Jesús, nunca se quedó a la mitad del plan de Dios, siempre llegó hasta donde tenía que llegar. Hay muchas cosas que nos quieren distraer, ¿sí? Pero el Padre, con su gran amor, nos dio a Jesús, su Hijo, y al Espíritu Santo para que llegáramos al final. Por eso dice en Job 42:1 que nadie puede frustrar ninguno de sus planes. A menos que tú digas, no, Dios, yo no quiero. Él va con mucho amor, te va a tratar de convencer, regresa, mira. Va a poner muchas cosas para que entiendas, porque te ama. Pero a veces yo me he preguntado en mi vida con Él, con el Señor, digo, bueno, pues ya por inteligencia, Señor, pues ya sigo caminando. Ya no me paro. Pero también hubo tiempo que me paré. O hay cosas que la verdad a veces me cuestan trabajo. Pero Él está ahí. Y es lo que estamos viendo en este Salmo 34, la dependencia que tuvo el rey David de Dios. ¿Y saben cuándo lo escribió? Cuando después de librar esa batalla que se tuvo que fingir loco porque si no lo mataban. Fue un salmo para enseñarnos la dependencia de Dios, pero también de agradecimiento. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Sabía que no había sido la estrategia de hacerse loco. Sabía que había sido Dios que le dio la estrategia, y la gloria ¿de quién era? De Dios. De nadie más, ¿sí? Y viene otro hermosísimo que dice, el 8 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Porque a veces queremos poner nuestra confianza en tantas cosas y no nos centramos en el punto exacto de nuestra confianza en el Padre, en Cristo y en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y que Dios va a hacer algo. A veces no sé si les ha pasado que no sabemos qué hacer en una situación. A mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿sabes qué? Eso me ha llevado a entender que esperar en Él y esperar que realmente las cosas las haga Él son más verdaderas a que si yo me camino en una fuerza humana. ¿Sí? Me acuerdo cuando nosotros íbamos a poner la escuela, el Señor nos había hablado 9 años antes, ¿sí? Y cuando la quisimos
habían pasado 2 y no se dieron las cosas, pues esperar, ni nos afanamos. Bueno, cuando ya se dieron las cosas ya ni nos acordábamos bien, es la realidad. Pero Dios nos lo recordó. Pero lo importante que es hacerlo. Él va a poner todo para que tú cumplas el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. Y el primer propósito que tiene es que tengas una intimidad profunda con Él. No de ratitos. El otro día platicaba con una persona y decía, no, pues ya nada más oro esto y esto, Señor, y te pido y Señor, y ya. Pero Él quiere que platiques más con Él. Él quiere conocer más, que derrames tu corazón en Él. ¿Sí? Seguimos adelante, dice, el 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Es un temor de reverencia, de que todas las cosas, el rey David sabía que su victoria no venía del rey Gad, aunque fuera muy poderoso. ¿Venía de quién? De Dios. Y que si no le faltaba nada, ¿qué pasaba? Era porque Dios lo estaba sustentando. ¿De quién dependía? Por eso este salmo, cuando Dios me dijo, quiero que hables del Salmo 34, y lo empecé a ver, dije, pues ¿cuál es la profundidad, Señor? Y ya me dijo Él, la dependencia que Él tuvo de mí. Dije, yo lo conozco eso muy bien, porque en 26 años no he tenido ni una gran familia de donde depender, sino únicamente de Él. Y es lo que quiere Dios, es cuando la obra verdaderamente se hace en el Espíritu Santo, en depender de Él. En el 11 dice, en el 10, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En 26 años yo les puedo decir que no me ha faltado nada. Y que cuando algo no ha llegado en el tiempo que yo he querido, Dios me ha enseñado cosas tan grandes que llego a entender, ay Señor, no era aquello lo que necesitaba, sino entender por dónde iba. El 11, venid hijos y oírme, el temor de Jehová os enseñaré. Híjole, esto es tan grande. Hoy todo mundo habla de bendiciones y palabras tan religiosas. Y que Dios te bendiga y bendiciones y todo. Y yo digo, Señor, con temor reverente, ayúdame a tener un temor reverente a ti. Hay tantos clichés como el de antes, Dios te bendiga y Dios te bendiga, ahora fue cambiado por bendiciones. Vivimos en un país tan religioso. Y tú dices, en China no hay libertad para leer la Biblia, pero a veces en estos lugares es donde uno tiene que tener más cuidado. Para no irte ni con el engaño, ni con la apariencia, pero es personal, porque ¿qué te interesa? Tener una genuina, dice el libro de Filipenses, una genuina fidelidad a Cristo, una genuina relación con Él, y eso te lleva a una genuina dependencia de Él. El 11, venid hijos y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No hablemos cosas que no tengamos que hablar. No hablemos cosas de destrucción. Apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela. No se lo necesitas decir a nadie. Hay lugares que no necesitas ir. Hay lugares que no te tienes que involucrar o situaciones, porque tú buscas la paz y la sigues. Tú sigues una dirección verdadera de Dios, como a Noé, que le dio los planes de cómo construir el arca. Hay gente que quiere nada más quedar bien y parecer el muy bueno o la muy buena. No, Dios no te llamó a ser bueno o buena a un concepto propio tuyo o de tu cultura o de tu lugar. Dios te llamó a tener una relación personal con Él y discernir a qué dices sí y a qué dices no, a qué sonríes y a qué no sonríes. Es una dependencia total de Él. ¿Cuánta gente se ríe de algo nada más por quedar bien con los demás? Y les voy a decir, todo esto me lo estuvo enseñando el Señor durante años.
En el libro de Filipenses, esa palabra que dice que seamos librados de no tener una genuina fidelidad a Cristo, una genuina fidelidad a Cristo. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. No podemos poner otro intermediario. No debemos, estaríamos en otra esfera espiritual. Y seguimos adelante, que dice el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¡Ay! Y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, eres justo porque te limpió la sangre de Jesús y naciste de nuevo. Por eso cuando Dios Padre te ve totalmente limpio. Aunque tú dices, ay, pero todavía tengo el pelo parado por acá. Pero Dios te ve perfecto. ¿Y sabes qué? Tienes toda la bendición porque dice, atentos sus oídos al clamor de ellos. ¡Wow! Y habla todo el mundo de la oración, ¿verdad? Y lo voy a decir, la oración lo más importante es que Él te escucha. Eso es lo más importante de la oración. ¿Y qué? Y que Él contesta. Yo les puedo decir estos 26 años de clamar a Dios literalmente por tantas cosas. Porque dice Romanos 12:2, no te conformes al mundo actual. No me podía conformar. Venían las adolescencias de mis hijos, venía la juventud y yo no quería que se perdieran. A clamar. No podemos estar en una actitud de ya estoy con el Señor. No, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y dice el 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos confían en Él. Ponte de pie si esta mañana, levanta tus manos, vamos a adorar a Dios y clama a Él con todo tu corazón.